alopecia. Margarita Arroyo, dermatóloga, está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Margarita? Bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. ¿A qué le podemos llamar alopecia? Alopecia es pérdida de pelo. Para fines prácticos. ¿De la cabeza? Era lo que te iba a decir, justo que se caiga así tal cual de la cabeza desde la raíz, eso es alopecia. Alopecia es un área sin pelo, que puede ser en cualquier parte del cuerpo. Ok. No, Generalmente es en la cabeza. ¿Por qué viene la alopecia? Si no estás en edad, digamos. N 1800 causas de alopecia. Ok. Desde pequeñitos. Si me ponen la primera, nosotros tenemos un ciclo del pelo, que es normal, donde tenemos la primera fase, que es donde empieza a crecer el pelo, que se llama anágeno. Ajá. Después, cuando crece largo, se llama catágeno. Y después entra en una fase que se llama telógeno, que es cuando se cae el pelo, y es un ciclo normal. Y luego vuelve a salir. Y luego vuelve a salir. Ciclos. Si se fijan, en la cuarta imagen, vemos que ya está empezando a salir el pelito donde se va a caer el anterior. Y entonces es un ciclo que se repite. Como hojitas de árbol. Todo el tiempo, es variable para cada cabello, pero normalmente el 10% de la cabeza entra en fase de telógeno, que es caída, que es el pelo que se cae cuando nos cepillamos, cuando nos lavamos la cabeza, cuando se te puede caer en algún otro momento. Todo eso es pelo que se cae en fase de telógeno, pero es pelo que vuelve a salir. Ok. O sea, ya se cae y ya viene el otro, si se fijan en la última, que ya está creciendo el último. Como los dientes de leche. Sí, así me sonó. Se cae uno y entra el otro. Nada más que aquí es constante. Aquí sí hay. Entonces, es un ciclo normal del pelo. Catágeno es cuando nos crece largo. Ok. Todo el tiempo que crezca largo el pelo es la fase de catágeno y de repente entra en la fase de caída o de telógeno, pero es un pelo que se va sustituyendo por un cabello nuevo. Y entonces eso es un ciclo normal. Lo normal. Del pelo. Entonces, normal que se caiga el 10% de la cabeza diario. Normalmente son entre 50 y 100 cabellos diarios. Pero una persona que tiene pelo abundante, hasta 150 se pudieran considerar normales. Y no se notan, o sea, no te dejan una calma. No te deja nada. Y es en pelo toda la cabeza. que se cae y es difuso en toda la cabeza. Ahora, Margarita, ahorita estabas diciendo por la lavada del cabello, en fin, se ha dicho mucho que la higiene en cuanto al cuero cabelludo no tiene que ser diario. Es diario. ¿Es diario? Debe de ser diario. Debe de ser diario. La grasa o no sé qué dicen. A ver, ahí yo tengo todo ahorita revuelto. Un poquito más adelante vamos a hablar un poquito de la dermatitis seborreica. Pero sí la grasa, cuando se satura, se cae el pelo más. Claro, es pelo que vuelve a salir. Pero sí es importante tener la piel de la cabeza limpia. Nosotros le decimos piel cabelluda. Ya. Te voy a decir como decía mi maestra, cuero los cochinos. El me cuero costó mucho trabajo. Tienes razón. Me costó mucho trabajo aprenderlo, pero se llama piel cabelluda. Es piel con cabello. Entonces, si me ponen la siguiente, tenemos desde genética muchísimas formas diferentes de cabello, que son alteraciones. Podemos tener pelos triangulares, pelos aplanados, pelos que tienen como que se deshilachan, así como en bambú, que se van a romper. Entonces, estas son alteraciones, pelos que dan como que se tuercen, digamos. Sí. Y entonces todas estas son alteraciones genéticas del pelo, que se pueden asociar a diferentes enfermedades genéticas de la piel o del cuerpo en general, o sea, también con problemas sistémicos, y que se tienen que estudiar, y entonces en algunas enfermedades tenemos que estudiar el tallo del pelo porque va a tener diferentes alteraciones. Y entonces, dependiendo de la alteración, nos orientamos hacia la enfermedad. Hay pelos, como por ejemplo el de bambú, ese que se ve como deshilachado en medio, ese se va a romper con cualquier traumatismo, con cepillarlo, con lo que sea. Entonces es un pelo que no va a crecer nunca. Ok, se troza. Se troza, se rompe. ¿Y a ustedes les habla ya de alguna posible enfermedad? De una enfermedad genética que incluye alteraciones en el pelo. Entonces, no nada más es que se te cae porque ya eres anciano o porque tienes problemas, sino hay muchísimas causas de las alopecias. A lo que voy es que hay que estudiar las alopecias para saber la causa y dar un tratamiento adecuado. Si me ponen la siguiente... Como la tiroides, por ejemplo, que tira el cabello. Exacto, es una caída difusa del pelo, o sea, ya hay aumento de la caída, del pelo. Aquí tenemos unas áreas donde de repente, súbitamente, se cae el pelo en un área circular. Y no vuelve a salir.
sí vuelve a salir, Ok. afortunadamente. Puede ser una sola que empieza a crecer, pueden ser varias al mismo tiempo. Para nuestros amigos de radio, déjenme platicarles, es una persona que en la parte de atrás tiene tres calvas, Tres áreas circulares Áreas sin circulares pelo. sin Sin pelo. Incluso el pelo está liso, o sea, la piel está lisa. Esta es una enfermedad autoinmune. Generamos anticuerpos contra el pelo, aumenta mucho en periodos de estrés, está genéticamente determinada, no a todo mundo que tiene estrés le va a pasar, pero súbitamente se cae el pelo y deja unas como calvas O sea, redondas. de la noche a la mañana. De la noche a la amanece mañana. así con tres calvas. Sí. O la número de O bueno, calvas que una o quieras. pueden ir aumentando. Sí, sí. Pero la raíz del pelo no está afectada. Entonces, Ok. pelo que va a volver a salir. O sea, ahí está, abajo de, ¿cómo dices que se llama el cuero? Lo que pasa que es muy chistoso porque La piel tenemos cabelluda. la piel cabelluda. Tenemos el cabello y tenemos la raíz del pelo, que es donde Sí. viene la circulación. Pero chistosamente, ahí no están las células madre que producen que se vuelva a regenerar el pelo. ¿En dónde está? Tenemos el músculo, que llamamos el músculo erector del pelo, que es el que te para los pelitos cuando tienes frío, y que biológicamente es el que le para los pelos a los animales para hacerte parecer así como más grandote, Sí, y es un dar mecanismo miedo. de defensa. Exacto, en defensa. Nosotros como seres humanos ya perdimos eso y ya nada más se nos para cuando tenemos frío. Pero en la base, donde se une ese musculito con el pelo, ahí es donde están las células madre del pelo. Ok. Entonces, a la hora que se expulsa el pelo de telógeno, se expulsa como si fuera acordeón, y entonces esa base del pelo, digamos, donde está la circulación y demás, tiene contacto con las células madre y de ahí se empieza a generar el nuevo pelo. Ok. En la fase esta que llamábamos, que veíamos anteriormente. Sí. Entonces, aquí la raíz del pelo no está afectada, sí hay un ataque contra el pelo por parte de los autoanticuerpos y ese pelo se cae, pero hay muchas cosas que se pueden hacer y el pelo crece. Y es generalmente por estrés. Generalmente se desencadena por estrés en una persona susceptible. Ok. Ahora, generalmente son una o dos o varias. Esta misma enfermedad puede hacerse muy severa y hacerse generalizada, incluyendo cejas, pestañas y vello del pelo, Está del cuerpo. considerada enfermedad, la Sí, alopecia. es una enfermedad. Esta se llama alopecia areata. ¿Alopecia ¿Areata? qué? Areata. Areata. Areata porque es en áreas circulares. Ah, ya, ya. Entonces, pero no tiene que ver nada con todo lo que nosotros conocemos como caída de pelo. Sí. Entonces, es una enfermedad, hay tratamiento que puede ser muy sencillo o puede ser muy difícil cuando es universal o cuando es generalizada. Seguimos con la siguiente fotografía, por favor. Aquí tenemos una que ha aumentado mucho su frecuencia y por eso la traigo. De frente Se llama amplia. alopecia frontal fibrosante. Ok. También es autoinmune, Ok. pero aquí hay inflamación y al ver inflamación hay cicatrización y entonces una pérdida permanente del pelo. O sea, aquí ya no vuelve Se va, a salir. afecta el área frontal, Sí. por eso se llama frontal, y se va perdiendo pelo y se va haciendo la línea de implantación del pelo hacia atrás. Sí, Ok, de frente hasta cada donde vez más normalmente nos hacia- ponemos la Hacia diadema, atrás. ¿no? Y Es entonces justo puede atrás. afectar patillas e incluso puede afectar la parte de la nuca. Hombres y mujeres. Es más frecuente en mujeres, En pero ya mujeres. se ve más en hombres. Se ve que hay un componente autoinmune y hormonal, pero hay factores ambientales que están influyendo y ha aumentado mucho su frecuencia. Aquí es muy importante diagnosticarla porque el tratamiento temprano vas a disminuir la inflamación y vas a evitar que pierdan el pelo. ¿Qué puedes empezar a sentir o qué puede empezar a pasar? Generalmente empieza en la menopausia, Ok. aunque ya se ha visto ahora en personas un poco más jóvenes. También pueden haber granitos que salen en la frente y en la cara. Lo que ves es que vas empezando a perder pelo, o sea, como que la línea de implantación se te va yendo. ¿La inflamación que mencionas es dolorosa? Se ven puntitos rojos como en la base del pelito. Ok. Se ven como puntitos rojos. Y entonces es importante ponerle atención Claro. y darle un tratamiento temprano Ok. para evitar la fibrosis y evitar que se pierda ese pelo. ¿El tratamiento es tópico? Puede ser tópico o sistémico, pero sí hay que acudir al dermatólogo Ok. para que den tratamiento, ¿no? Y lo pongo porque es una enfermedad que se está viendo con mayor frecuencia. Ok. Y entonces es algo que sí es permanente, entonces es importante atender. La que sigue. Aquí tenemos la descamación, ¿Caspa? la Ok, esta caspa. es la caspa. La caspa en realidad es exceso de grasa, Ok. es grasa que se seca. Generalmente se ve en épocas
donde hay cuestiones hormonales. Entonces, la adolescencia básicamente tiene una gran estimulación de la glándula sebácea y entonces vamos a tener gran producción de grasa y ese pelo se cae. Es pelo que vuelve a salir, pero sí es pelo que se cae con más frecuencia y es importante controlarla. Generalmente se ponen cosas para cabello seco porque ven como que se estuviera descamando, pero en realidad es grasa que se seca, es exceso de grasa. ¿Se cree que es contagiosa? Que te dicen, no te peines con el mismo cepillo de alguien que tiene caspa. No es contagioso. No tiene que ver. Ahora, también está anunciado que el hongo que causa la cara, no. Nosotros tenemos muchos bichos, digo bichos en general, en la piel, virus, bacterias, hongos, etcétera. Hay una levadura, particularmente, que se alimenta de la grasa. Entonces, no es que sea la causa de la dermatitis seborreica, sino es una consecuencia. O sea, si yo tengo mucha grasa, prolifera esta levadura y me complica el cuadro. Pero solamente el 50% de los pacientes la tienen. Entonces, no es que sea un hongo el que me va a contagiar la caspa. Y se quita, finalmente. Se controla, bueno, con la adolescencia baja el nivel de hormonal, disminuye, pero hay épocas por estrés, por estímulo hormonal, por diferentes circunstancias o incluso genética, pues tenemos muchas glándulas sebáceas, donde puede aumentar este problema. ¿Se pueden, hay hasta costras que se llegan a hacer? Se hacen costras, por incluso el bebé pueden hacer con esto por el estímulo de las hormonas maternas. Estamos viendo ahora en pantalla otro padecimiento, me imagino. Esto se llama efluvio telógeno. Que efluvio quiere decir de lluvia. Pero tremenda, telógeno. El cepillo está lleno de pelos. El estrés físico o emocional intenso puede hacer que el ciclo del pelo vire súbitamente a fase de telógeno hasta el 60% del pelo. Madre mía. Entonces te cae pero por toneladas. ¿Por mechones? Clásico, cuando nace un bebé, 3-4 meses después, se te cae pero por toneladas. ¿A la mamá? Es pelo que vuelve a salir, pero más o menos tarda un año a que te des cuenta, porque de aquí a que crece y de aquí a que lo sientes. Y lo vimos en el COVID. Toda esta caída de pelo que se mencionaba tanto por el COVID es un efluvio telógeno. Y es por estrés. Es por un estrés intenso, tanto físico o emocional. Por las dos. supuesto que nos volvimos. Entonces, 3-4 meses se te cae, pero entonces la gente se super angustia que se va a quedar calva. Y la angustia porque se te cae, y entonces te sigue. te aumenta el problema. Pero es pelo que vuelve a salir poco a poco. Y esto es lo que todos conocemos como alopecia androgenética, que es la caída de cabello ya por hormonas y por herencia, generalmente los andrógenos, pero la caída en el pelo, en el hombre y en la mujer es diferente. En el hombre empieza con un poquito de entraditas, van acentuándose las entradas, empieza a caerse aquí en la parte de la coronilla. Eso va aumentando hasta que se junta todo y pierden completamente la parte de arriba del pelo. Había mollera cuando eran bebés. Sí, la canela. Entonces, nada más con el la mujer siempre va a conservar la línea de implantación del pelo. Y empieza a perder pelo poco a poco en la parte de la cabeza de aquí arriba, hasta que es muy abundante. Muy importante. Margarita, ¿en dónde te encontramos? Porque creo que es un problema que hay que buscarle solución. Últimamente, nada más rapidísimo, problema de pelo no nada más es herencia, hay que ver cuál es la causa, hay que ver, dependiendo de la causa, cuál es el tratamiento adecuado para cada persona y no es nada más que sea un tratamiento como para todo el mundo. Entonces, eso, hay que acudir a hacer un diagnóstico adecuado. De acuerdo. ¿Dónde podemos acudir? El teléfono sería 44 21 82 09 92 o 93. ¿Y estás ubicada en? Es Isidro Félix Espinosa, número 21, en la colonia Cimatario. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.